Un gusto saludo para todos. Mi nombre es Cecilia Céspedes Picón y en este video voy a presentar una reflexión sobre el papel de los procesos psicológicos en la reconciliación, la memoria histórica y la construcción de la paz en Colombia. Este trabajo hace parte del curso Historia Crítica de la Colombia Contemporánea de la Universidad de la UNAM. Bien, para esta reflexión tenemos que hablar sobre que nuestro país, nuestra sociedad ha sido marcada por la violencia en repetidas ocasiones. Y esta violencia ha dejado una huella de miedo, de inseguridad, de odio, de resentimientos que han moldeado nuestra sociedad y la han convertido en lo que hoy en día somos. Pero también ha sido una historia de reciente búsqueda de la verdad, de reconstrucción, de reconciliación y desde la psicología, los procesos psicosociales nos permiten entender este impacto y pensar en cómo sanar no solo al individuo, sino también a la sociedad de manera colectiva. Y bien, para iniciar con esta búsqueda, con esta reconstrucción de la paz como sociedad, algún día perdimos gracias a la violencia, tenemos que iniciar por entender cuál es la importancia fundamental, el papel crucial que juegan los procesos psicosociales como fundamentales para la construcción de la paz, porque pueden ayudar a que las personas puedan expresar su historia, transmitan el dolor y recuperen la dignidad. La paz no depende únicamente de los acuerdos políticos, también necesita espacios de escucha, de reconocimiento del daño, de reconstrucción de la confianza entre las personas. Al trabajar estos aspectos, las comunidades pueden empezar a reparar los lazos que la guerra fracturó. Muy bien, indiscutiblemente para seguir con esta reflexión tenemos que hablar sobre las narrativas históricas y sobre cómo quienes han contado el relato son quien tiene el poder sobre la historia, ya que el que cuenta la historia es el que tiene la facultad para determinar quién fue la víctima, quiénes fueron los victimarios. ¿Sí? Entonces, claramente esto lo hemos visto durante décadas en las narrativas oficiales del conflicto colombiano, que han dejado por fuera a muchas voces, entre ellos comunidades minoritarias o desprotegidas, como los afrodescendientes, los grupos indígenas, los campesinos, las madres cabeza de hogar, ¿sí? Los líderes políticos de oposición o con ideales políticos distintos al gobierno establecido en ese momento. Esto ha llevado a que muchos testimonios, especialmente, como decíamos anteriormente, de campesinos, de mujeres, de todas las comunidades protegidas, sean silenciados o ignorados. Las víctimas han tenido que luchar por que su verdad sea reconocida, sea escuchada. Y romper ese silencio es un acto profundo de poder y de resistencia porque le permite a las demás personas de la comunidad conocer realmente su historia. Y vale citar aquí una frase que se hizo muy conocida gracias a una novela que tuvimos en colombiana hace unos años, que era que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Lamentablemente por este silencio, por esta violencia que se ha sido sobre las víctimas, desprotegiéndolas y dejándolas desprovistas de la posibilidad de contarle al mundo su verdad, nos hemos como condenado a sociedad de que el ciclo de dolor y sufrimiento se repita y al igual que el resentimiento y que el odio entre comunidades, entre pueblos, entre oposiciones, se sigue haciendo más y más profundo. Muy bien, y ya después de haber hablado sobre la grave magnitud que tiene este problema social del resentimiento y todo el daño que ha generado el conflicto durante décadas que hemos vivido como sociedad, podemos entender que el enfoque psicosocial es un pilar fundamental para la sanación comunitaria, ya que la violencia deja heridas colectivas, no solo individuales, y el enfoque psicosocial promueve espacios de encuentro, de arte, de memoria, de participación, de reconocimiento, que ayudan a sanar no solo al individuo, sino también al tejido social y por ende a las comunidades. Muy bien, entonces la memoria histórica cumple un papel central porque permite reconocer lo que pasó, cómo pasó y cómo sigue afectando la vida de cada una de las personas. El enfoque psicosocial aporta una mirada más humana que reconoce emociones, duelos, resistencias y significados. Recordar no es abrir heridas, es dignificar a quienes sufrieron, comprender lo profundo del daño y evitar que se repita.
como una frase de una novela que fue muy popular hace unos años en nuestro país: el que no conoce su historia está condenado a repetirla, porque solo por medio del reconocimiento de la historia, del reconocimiento de los hechos que nos llevaron a como sociedad terminar en los problemas o conflictos que hemos vivido, solo reconociendo los hechos, reconociendo el camino que hemos recorrido, es la única manera en que podemos aprender a identificar cuál es el camino que no queremos volver a recorrer. Y claramente hablar de procesos psicosociales nos lleva a buscar entender el rol del psicólogo en ese proceso de reconciliación. Y considero que desde mi futuro rol como psicóloga puedo acompañar estos procesos desde la escucha activa, la validación emocional y la reconstrucción de vínculos. La psicología tiene un papel clave en fortalecer la resiliencia, ayudar a elaborar duelos y facilitar encuentros, además de promover la reparación emocional y social. Mi misión sería aportar a que las personas recuperen la confianza, resignifiquen su experiencia y encuentren nuevamente un lugar dentro de su comunidad. Muy bien, y para concluir con esta reflexión, me gustaría compartir con ustedes la enseñanza que me dejó a mí el haber realizado ese trabajo, que me permitió ver cómo la violencia en Colombia no solamente me ha afectado a mí en cuanto a la que yo he presenciado, sino también me ha afectado mi manera de ver el mundo, mi manera de concebir la realidad, de pensar, de actuar y de sentir la violencia que tuvieron que experimentar mis antepasados. Desde, por ejemplo, mi bisabuelo que se enfrentó, tuvo que vivir la guerra bipartidista, más adelante mi mamá, mi papá y mis tíos que tuvieron que vivir la guerra de la guerrilla contra los paramilitares, ¿sí? Y los demás casos de violencia que se vieron y que se ejercieron contra la sociedad colombiana durante los últimos años, pude ver cómo esa violencia, ese dolor y ese miedo fue moldeando nuestra manera familiar de ver el mundo, nuestra manera de relacionarnos con nosotros, de confiar, ¿sí? Y han construido toda una personalidad en base a la violencia que hemos sufrido. Y considero que es muy importante lo que este trabajo me permitió a mí vivir, que es reconocer cómo ese dolor, ese resentimiento, esas inseguridades habitan en mí y así como individuo, haciéndome dueño de esos propios miedos y poderlos transformar y poderme reconciliar. Los invito a todos a realizar lo mismo y a reconocer nuestra historia para que no se repita.